estaban en guerra, estaban por allá en una isla y parapetado, pues allá Ah, sí, atrincherado y sí, 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 esa historia fue muy simpática. Sí, 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 y por nunca se enteró que la cosa se había acabado. claro, Pero claro, fue toda una noticia y eso fue un fantástico, caso. curioso. Sí, Mi doctora sí, muy Alexandra, mi doctora Marcela, bienvenidas. Muy buenos días, ¿cómo están? Ahorita tengo un poquito bajo el internet que mi hijo está en una actividad, entonces por eso no pongo video y si no, me saca de una de las reuniones. Ah, Apenas ok, me dejó ver. lo mismo que ¿Cómo Andrés. están? Ah, bien, divinamente aquí echando carreta un ratico. Muy bien. Mi doctora Alexandra. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ah, bien, bien. no, no, Afortunadamente. Ya estábamos como empezando a pedalear con lo del tema del día que tú nos picaste la curiosidad y pues siempre está sobre el tapete la pregunta de qué está ocurriendo hoy día 2021 en Japón y estábamos recorriendo un poquito la historia para poder entender el aquí y el ahora, ¿no? Japón, como dice Gustavito, eh, si miramos la historia reciente, contemporánea, del año 45 para acá, dos bombas atómicas borran del mapa prácticamente toda la isla. Ya venía afectada con la guerra convencional. Nos aclara Gustavito que Tokio no era propiamente, estaba impecable. La guerra convencional también estaba destruida. ¿Cómo es posible que esa cultura se hubiera levantado de las cenizas como el ave fénix? Y en cosa, yo no sé exactamente, un par de décadas, se convirtió de cero a ser una gran potencia a nivel macroeconómico, cultural, bueno, en todos los órdenes en el mundo. Esa vaina sí, se llama resiliencia. ¿Mm? sí, mucha Lo que yo disciplina. tengo entendido por lo que conozco de gente que viene a enseñarnos de cultura japonesa, es que una cosa sí han tenido los japoneses, y eso no lo inventaron desde el 45 para acá, sino eso está en los genes del japonés. Es una tremenda y profunda disciplina. Sí, Disciplina. Son la cosa más bárbara para ser disciplinados. Lo que a nosotros nos falta muchísimo es disciplina. Ellos les sobra en cantidades. Y eso ha sido un elemento que se ha convertido en una herramienta para hacer surgir esa resiliencia de ese pueblo japonés que me merece mucho respeto. Lo que yo tengo entendido, mi doctora Alexandra, es con los artículos que están circulando, es que, y por eso les mencioné el artículo de ese científico, etólogo, del experimento del año 68. Es que esa vaina ya lo conocemos desde hace rato. el de los Eh, ratones, señor, el experimento con los ratones. el experimento con los ratones, que eso rompió de hecho, hizo unas grandes preguntas a nivel científico alrededor del comportamiento humano. ¿Se acuerdan de las obras de Skinner, de Walden Dos? Y aquí un colombiano hizo un Walden 3 describiendo una sociedad ideal. Bueno, Ajá, esa vaina se han escrito muchas cosas originadas en el experimento de este etólogo. Nos hizo pensar durante décadas y eso es exacto. Yo creo, no sé, hasta oír una opinión diferente, que eso es lo que está sucediendo con Japón. Lograron unos estándares tan altos de bienestar económico, macroeconómico, bueno, de todo, en todo orden, que se acercaron mucho a esa parte ideal.
de los ratoncitos del experimento, ¿no? Ujú, Al ujú. punto que, pues obviamente hay unas variables que solamente la proporcionan los humanos y no se alcanzaron a ver en el experimento, pero sí había pistas. ¿Y cuáles son las variables? Las que están poniéndose en este momento en las noticias. Una elevadísima tasa de suicidios con un índice de prevalencia así ascendente, 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 que de nunca parar, y lo están atribuyendo a un estado de soledad impresionante. Ajá. En el reportaje que me hicieron esta semana en radio, yo decía, eso no es soledad, eso es una vaina diferente. Están confundiendo soledad con unos estados de apatía. Es que ni siquiera es depresión, Eh, apatía tan extremos que por lo menos al pueblo japonés le está ocurriendo lo de los ratoncitos. La apatía los está llevando a fastidiarse del nivel de vida tan bueno que tienen. Yo no sé qué opinan ustedes. Y se van a extinguir Mira que si no hacen algo. hay otro caso que también fue muy notorio hace un par de décadas, el caso de Noruega, un poco Suecia y Dinamarca, estos países que también alcanzaron unos niveles de bienestar económico y digamos, de satisfacción de las necesidades básicas de la población, etcétera, etcétera, hasta el punto de que la gente entró también en un estado también de apatía y empezaron a multiplicarse los casos de suicidio. Y algo que me comentaba una chica noruega que fue novia de mi hijo, y me decía que en Noruega ocurre un fenómeno increíble. Hay gente que también pues opta como dijéramos así, pues por rebelarse contra el sistema, pero allá la forma de rebelarse contra el sistema era no aceptar la ayuda del gobierno, porque toda persona, así fuera una persona de la calle, una persona que no tuviera, que no trabajara, que fuera completamente indigente, recibían pues una ayuda estatal que les permitía vivir aún sin trabajar. Y muchas de estas personas, para rebelarse, lo que hacían era negarse a recibir esa ayuda. Y ese fue un caso también muy, muy curioso porque durante un periodo de tiempo también estos nórdicos empezaron a suicidarse, pues, por algo así como lo que tú dices, ¿no? Como una especie de, bueno, ya lo tengo todo, no tengo que esforzarme, no me falta nada. Y, y entonces, ¿qué sigue? Y simplemente caían en ese tipo de cosas. ¿No? Acuérdate de las películas del sueco, este famoso de personas, el manantial de la doncella, bueno, en fin, siempre se me olvida el nombre de este tipo. Y Berman, Berman hacía unas películas que uno iba a ver esas películas y quería salir rápido del teatro a cortarse las venas, ¿no? Es una cosa, sí, muy influido por la psiquiatría y unos casos de desesperación en donde uno decía, pero ¿qué les pasa a estos locos, no? ¿Por qué sufren de esa manera tan atroz, teniéndolo todo? Porque simplemente llegaban a un aburrimiento, a un hastío y a una falta de sentido tremenda. Y se dice, yo no estoy seguro si lo vi o lo soñé, que el gobierno de Noruega y en parte también en Suecia decidieron pues limitar esas ayudas un poco, porque a ver si lograban que la gente
se pellizcara, ¿no? Sobre todo la gente que había decidido no trabajar y rebelarse y irse a vivir debajo de un puente, cosas así por el estilo, pero ese es un caso que ya se ha presentado en el pasado. Mira qué interesante, algo similar, parecido que se puede agregar al análisis. ¿Cómo Sí, lo sí. estás viendo tú, mi doctora Alexandra? Bueno, pues, a ver, para opinar al respecto, pues por ahora solo nos podemos basar en lo que dicen los medios, ¿no? Eh, y bueno, es que hoy en día yo la verdad ya no le creo nada a los medios. Y no sé, mm, no sé si puede ser como contradictorio, pero bueno, alguna vez observé unos videos acerca de la forma de vida en Japón y allí decían que el japonés era, y la japonesa era muy dado a salir, a tener una vida social activa, ¿sí? Porque pues quienes vivimos de este lado en Occidente, pues pensamos que ellos son como aburridos, como hartos, ¿no? Como solitarios, y en esos videos decían, no, todo lo contrario. Y los mostraban más que todo interactuando en grupos sociales de 4 a 6 personas, en bares o caminando por las calles, y ellos hablaban de las actividades que les gustaba hacer, los japoneses. Entonces, por esos videos yo me hice a la idea de que realmente ellos parece que son muy sociales, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue la noticia que escuché? Y por eso les comenté que la noticia fue que se están presentando una alta tasa de suicidios entre mujeres, ¿sí? Y que están asociados al encerramiento y a la pandemia. Entonces, pues uniendo esas dos fuentes de información, pues lo que uno podría inferir es que pues antes las mujeres estaban acostumbradas a eso, a salir a su vida social, a interactuar con amigos, y pues con la pandemia no se ha podido, con el encerramiento no se ha podido. Lo curioso es por qué el gobierno creó un Ministerio de la Soledad, así lo llamó, Ministerio de la Soledad. Entonces, eh, a lo que hoy es que realmente no tenemos como información muy fidedigna, muy puntual acerca de cuál es el estilo de vida del japonés y de la japonesa, de cuáles son sus intereses a nivel social, interpersonal, etcétera. Andrés escribió algo muy interesante en nuestro chat de WhatsApp acerca de que los roles femenino y masculino eran allí muy marcados, y que si la mujer llegaba a los 30 años y estaba soltera, pues sentía una gran presión social por dejar de serlo. Y bueno, eso también me pareció muy interesante, y no sé si más bien a eso está ligado esos suicidios, porque es que fíjense que al estar encerrados, pues obviamente el contacto sexual, social y sexual se reduce, porque mucha gente ha tenido que buscar pareja por internet y de pronto no encuentran la mejor pareja, sino pues, como se dice vulgarmente, lo que hay, ¿sí? Y por este afán de salir y de hacer algo diferente a lo que uno siempre hace en la casa, termina involucrándose con cualquier persona, formando cualquier tipo de relación, y al final eso produce frustración. Entonces, no sé si todo eso tendrá que ver con esas altas tasas de suicidio, pero sí es curioso que hayan creado el Ministerio de la Soledad. Nos falta investigar sobre eso, a ver cuál es el objetivo, qué tipo de profesionales tiene, si piensa, no sé, crear programas para que las mujeres o las parejas tengan más hijos de los que ya se tienen, bueno, en fin, pero pues crearon el ministerio.
Cuando, La razón por la cual se creó el ministerio es por la altísima cantidad de personas solitarias. Eh, Así como en Nueva York se calculan en 2 millones las personas que tomaron la decisión de vivir solas, como en el caso mío, por ejemplo. Y esa es una cifra que ha ido aumentando en el mundo, hasta el punto de que los expertos en marketing han desarrollado una cantidad de investigaciones y de productos dirigidos específicamente a las personas que vivimos solos. Y no es no solamente en el Japón, sino en todo el mundo. Y este es Sí. un tema que es bastante interesante. Yo quería también agregar algo acerca del tema del suicidio. Acuérdense que en el Japón el suicidio tiene una connotación cultural, casi que filosófica, muy diferente a como ocurre en Occidente. Ustedes seguramente han oído hablar del seppuku o también conocido como harakiri. sí, Era una práctica que utilizaban los samuráis cuando fracasaban en una batalla o no lograban proteger a su rey, a su amo, como lo llamaban ellos, y entonces optaban por el seppuku, el más famoso fue el de los 47 Ronin, de los cuales 46 terminaron su vida haciéndose el seppuku. En el caso de las mujeres, el suicidio ritual se llama hitai, y a diferencia del seppuku, que es abrirse el vientre con una daga muy afilada para desventrarse, o sea, sacarse los intestinos, las mujeres se cortaban era la carótida, igualmente con una daga muy afilada. Eso se llamaba jitai. No lo llamaban seppuku porque eso estaba reservado a los samuráis. Y después, ya en la época moderna, muchas veces oímos, o yo por lo menos oí muchas veces, hablar del caso de un japonés que era un gran empresario y en una quiebra se suicidaba, o un funcionario del gobierno japonés que era sorprendido pues en actos de corrupción o de malos manejos y optaban por suicidarse. A diferencia de lo que pasa aquí, ¿no? Cuando pillan a un bandido de cuello blanco, pues muy lejos de suicidarse, pues lo que hace es conseguir su inocencia a base de trucos legales y bueno, ya sabemos. Entonces, en la cultura japonesa hay conceptos como el honor, ¿no? Que son supremamente importantes, tienen un gran valor en las decisiones que estas personas toman sobre su vida. ¿No? Que al analizar el suicidio en Japón hay que tener en cuenta esos factores culturales que son muy propios de esa cultura, casi no se comparten en ninguna otra parte. De modo que creo que un análisis de este tema implica no solo considerar cosas pues muy comunes y sencillas, como que no encuentro pareja o cosas así, no, hay connotaciones mucho más profundas. Quién sabe qué puede estar ocurriendo, ¿no? Pero sin duda todo eso influye mucho. hasta los años 90 que yo le hice el seguimiento pues a las cositas en Japón, se estaba notando que ellos pasaron de una infrapoblación después de las guerras, pues obviamente pues, no solamente las bombas mataron un purgo de japoneses, las guerras convencionales, un purgo de japoneses murió, sino que en los años venideros se fueron muriendo muchos japoneses producto de la radiación. Eso fue eliminando y genéticamente iban
pues siendo no viables. La población se redujo de manera significativa. Para los 90 ya la población, la infraestructura del capitalismo rampante, porque ya entró al capitalismo a tratar de reparar el asunto y de una manera muy eficaz. Sí. Implicó que la población, por esas convenciones tan estrictas de disciplina productiva, porque se dedicaron a producir, producir y producir. Eso, el objetivo de la vida de un japonés en los años 90 era producir, producir. ¿Qué quiere hacer en la vida? Producir. ¿Por qué? No, porque hay que producir. O sea, era circular. Y eso llevó a que las grandes urbes como Tokio, ustedes observan cómo fue cambiando la infraestructura de habitaciones y todo eso, y eran pues edificios completos de unidades de habitaciones chiquitas, unipersonales, que solamente servían era para pernoctar, porque el japonés promedio productivo viviera para producir. Sí, claro. Todo el tiempo era produciendo. Una disciplina tan bárbara que por eso es que llegaron a ese nivel de recuperación macroeconómica. Eso tuvo un costo. Acuérdate que en esa época también se presentaron una cantidad de casos debido a que ¿te acuerdas de la famosa teoría Z, ¿no? Sí, teoría Z, que nosotros la aplicamos, vino de allá. Implicaba que, ¿cómo se llama? Que las grandes empresas ofrecían empleo vitalicio. Sí. Y cuando un muchacho lograba entrar a una empresa esa, la familia iba y hacían una ceremonia. Sí. Y era una cosa de muy alta valía. Pero las empresas no escogían a todo el mundo, solamente escogían a los mejores estudiantes. Y los mejores estudiantes salían de las mejores universidades o escuelas tecnológicas, etcétera. Así que para poder que un muchacho llegara a una de estas escuelas, los padres tenían que matarse trabajando para poder pagar el costo de la educación y asegurarle a su hijo pues un empleo en una gran corporación, ¿no? Mitsubishi, Honda, Toyota, bueno, lo que fuera. Y eso hizo que muchos muchachos que no lograban eso, pues también se presentaron muchos casos de suicidio juvenil. Aparecían tan salvaje que tenían de competir para lograr lograr buenas calificaciones en una gran institución educativa, etcétera, etcétera. Y los padres que tenían que trabajar, pues, hasta el extremo para tratar de asegurar esa vinculación. Y eso también aumentó, pues, en una forma espantosa el estrés, la ansiedad, pues, la depresión, etcétera, porque obviamente que no todos lograban conseguir esa recompensa, ¿no? Ese seguro vitalicio de entrar a trabajar en una gran compañía. Y es que hay muchas cosas que vienen de esa época, ¿no? Por supuesto. Mira, tú has identificado con un par de cosas que has mencionado un común denominador, y es, ¿recuerdan una charla anterior de la influencia que tienen la conducta humana, las creencias? Oh, sí. Y nuestro trabajo, a la corta o a la larga, es básicamente intentar modificar creencias en la persona para que modifique su comportamiento. Estoy siendo reduccionista, pero es básicamente eso. Cognitivo conductual. Ah, bueno, y funciona. El punto es las creencias, en lo único que vamos a hacer un elemento comparativo, cultura colombiana y cultura japonesa. En lo único que coincidimos es que nacimos y morimos.
Es en lo único que coincidimos. No más, Sí, no más. Pero de ahí en adelante, uy, somos profundamente diferentes. ¿Por qué? sí, sí. Porque nuestras creencias son diferentes a las de ellos. Gustavito mencionaba uno. Un occidental chipchombiano crece teniéndole miedo a la muerte, pero ni habla de la muerte porque es, ay, es feo. En Sí, las sí, charlas comunes de un niño japonés, la muerte está tan presente en sus charlas como la vida. sí, 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 sí. O sea, Acuérdate ellos que en el están, sintoísmo hay una práctica que es el culto a los muertos. Los japoneses que practican la religión sintoísta tienen altares donde tienen fotos de sus antecesores muertos, sus padres, hermanos, hijos, etcétera, y los veneran toda la vida. Pues, digamos que conviven con sus antepasados muertos y les rinden homenaje permanentemente, independiente de que hayan sido personas muy célebres o personas muy sencillas. Eso que tú dices es cierto. Conviven con el tema de la muerte, ¿no? por Y es supuesto, cierto. y es un tema común, o sea, no es un tema extraño, no es un tema sobre el cual tenga que uno huir, escapar, evadir, procrastinar. No, ellos lo hablan de una manera muy natural. ¿Y eso qué Natural. significa? Pues cuando uno tiene que, en Occidente, en Chipchombia, enfrentarse a un tema como la muerte a través de un mecanismo que se llama suicidio, pues uno queda paniqueado y, ay, Dios mío, no. Para ellos, yo me atrevería a decir esto, para ellos hace parte de la vida el Sí, claro. suicidarse. Sí, 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 sí. Yo no sé si Y es soy que, atrevido, Gustavito, y no, corrígeme. no, no, no. No, 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 es que póngale un poquito de sentido común. Que después del nacimiento, el evento más importante que le puede ocurrir a una persona es morirse. Claro, Así de simple. Además, la única razón por la cual una persona se muere es porque nació. ya. ¿No? Que son dos cosas que forman parte de un ciclo perfectamente normal. Y adiciono a eso el concepto que tienen los asiáticos, en general los orientales, sobre el tiempo y el concepto que tenemos en Occidente. En Occidente, para nosotros el tiempo es una línea recta. Comienza con tu concepción, es decir, el momento en que eres concebido y termina con la muerte. En Oriente, el concepto del tiempo, tanto en la India como China, Infinito. Japón, etc., es circular, Es un, es un círculo, es un infinito. es un infinito. O sea, por eso el símbolo ese del 8 acostado Ujú. es un símbolo tan importante en estas culturas, porque representa el infinito, es decir, la persona nace, muere, nace, muere, nace, muere, en un ciclo, pues, eterno, por decirlo de alguna manera, que solo se interrumpe con lo que en algunas culturas llaman el nirvana, la iluminación, bueno, en fin, ese tipo de logros más bien de tipo espiritual, etcétera. Pero ellos no consideran que la muerte sea un fin, es simplemente una etapa de un ciclo y que se renueva constantemente, de modo que eso también forma parte de esas culturas, ¿no? En ciencia es válido hacer hipótesis, porque uno no se compromete con afirmaciones de verdades absolutas. Yo voy a hacer una hipótesis, porque pues todo esto pues, produce debate. El nombramiento de un ministro de Soledad no pretende resolver un problema de salud mental en el japonés, como lo haría un chipchombiano. 100%. Pues, lo que pretende es resolver un problema de productividad.
Eso puede ser muy perverso, pero es que se les cae la estantería de su elemento central de productividad, disciplina, produzca, porque tienen que mantener semejante esa infraestructura capitalista ahí, porque si no les viene abajo, y si se les mata a la gente, pues se disminuye las unidades de producción. Eso lo están cuidando los japoneses a través de las creencias. O sea, ellos no es que les preocupe en exceso el suicidio, ellos tienen perfectas las estadísticas. 1, 2%, pues no, eso no le hace mella, pero si eso está sucediendo en determinados núcleos en las ciudades y en determinados, están invirtiendo en los jóvenes, tú has dicho algo muy, muy cierto. En un principio era un esfuerzo de una generación completa para entregársela a un hijo, pero una vez el hijo se enganchaba en una compañía para toda la vida, esa era la teoría Z, pues de qué se iba a preocupar económicamente el hijo y la familia, eso, nada, eso no se preocupaba. Claro, se resolvía para toda la vida su problema económico. Y entonces, ¿a qué se dedicaban de ahí en adelante los japoneses? A resolver otro tipo de problemas. Pero ¿cuáles si la inmensa mayoría de problemas se resolvían a través de un bienestar económico? Y entonces ahí es donde empieza el humano a generar asuntos de tipo existencial. El caso noruego que tú me mencionabas. ¿De qué carajo se preocupa un noruego si tienen todo? Pues de inventarse algo existencial que le justifique, entre paréntesis, ver experimento de las raticas, que les justifique algo diferente, romper esa vaina que es apatía total. ¿Sí? Sí. Claro. Y la doctora Alexandra tiene razón. Bueno, es que nosotros nos servimos de ciertas noticias, pero acuérdense, las noticias nosotros las procesamos de acuerdo con nuestras creencias. Esto probablemente no pasa de ser una anécdota rutinaria en Japón. Nombramos un ministro pongámosle Soledad o lo que sea. Eso debe ser muy normal allá, o no le están dando tanta importancia como si nosotros la damos, ¿sí? Y están asociando unos indicadores de suicidio que pues obviamente a nosotros nos preocupa la salud mental del occidental, pero lo siento mucho y es de pronto muy atrevido lo que estoy diciendo en esa hipótesis, pero los japoneses en este momento no están preocupados de la salud mental del japonés, es de la salud productiva de Japón. Yo no sé ustedes qué opinan. Isabel, bienvenida. Logró entrar Isabel. Ah, qué maravilla. Hola, buen día. Buenas tardes por acá. ¿Cómo están? Yo las corridas así, pero bueno, quería verlos, al menos escucharlos un poquitito. No. Se los extraña. Igualmente, Isabel, bienvenida. Estamos, como habrás podido observar, elucubrando, infiriendo, porque pues no tenemos mucha información y pues yo no sé si nos has escuchado, ¿qué opinas? Ay, ¿qué puedo opinar yo? La mente humana, los posicionamientos paradigmáticos, los estereotipos, todo me da vuelta, ¿no? Me resuena muchísimo. Así que estoy analizando todo eso, la teoría de las masas, Gustavito, y todo. Hola, Gustavo. Entonces, bueno, estoy escuchando para poder emitir mi opinión, ¿sí? Un análisis. Ok. Bueno, ahí yo le lanzo esa hipótesis, yo no sé qué ustedes opinan. No, a ver, se me vienen un montón de cosas a la cabeza que no sé si... Yo estoy tratando de ordenar también. Sí,
Sí. A ver, no, el tema es netamente psicológico. Incluso si hablamos de producción o de la parte laboral que ha mencionado el doctor Edgar, es netamente psicológico. Entonces, a ver, por ejemplo, acá en Colombia uno siempre hace la comparación, es inevitable, ¿no? Acá en Colombia, ¿por qué se crea un nuevo ministerio? Bueno, se crea porque hay una necesidad en la población y es necesario cubrirla, valga la redundancia, necesidad necesario, con buenas prácticas, ¿sí? Entonces, ejemplo, aquí no había Ministerio de Ciencia, ya lo hay, ¿sí? No había Ministerio del Deporte, ya lo hay. ¿Por qué? En resumen, porque necesitamos deportistas, ¿no? ¿Por qué se creó el Ministerio de Ciencia? Porque necesitamos fortalecer esa parte del conocimiento. Entonces digo yo, bueno, ¿y por qué se crea un Ministerio de la Soledad? ¿Será que de cierta manera es bueno estar solo y no tanto lo que está diciendo el doctor Edgar? ¿Y por qué lo digo? Por algo que mencionó Gustavito, se están creando muchos proyectos enfocados a la gente sola. Por ejemplo, apartamentos de una habitación, ¿sí? Por ejemplo, carros para una persona. Yo cuando los veo pasar, en serio me quedo así, yo. Sí. Entonces, la verdad, uno siempre ha tenido como la creencia, retomando las palabras del doctor Edgar, de que estar solo es malo, ¿no? Y no, el que está solo es porque algo le pasa, ¿no? Nadie se lo aguanta, y me incluyo porque yo soy soltera, por si no sabían, soy soltera. Yo también. Ok, entonces yo soy la loquita de la familia, les cuento, la rara. Algo le pasa a esta mujer, pero ¿qué le pasará a esta mujer? Eres la inteligente de la familia. Pues ese es mi consuelo, Gustavito. Pues aquí hay una gran mayoría, mejor dicho, nos fregaron ustedes, Deyanira, Alexandra, Elizabeth, Andrés, Marcela, Gustavo, Isabel. No, yo más bien me retiro. Permiso, adiós. El grupo de los solos. No. Dejen de Buena montar. esa, Alexandra, buena esa. Cambiémosle el nombre del grupo, no mentiras. Ministerio de la Soledad, no, sino Consultorio de la Soledad. Ahí me va gustando. Hola, Marcela. solos. No, Hola, Marcela. Sí, divorciada, ¿no? Marcelita, pero al menos tú ya sabes qué es eso, uno no. Qué tristeza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, la soledad es súper chévere, tú tienes el espacio para ti, haces lo que quieres, así como dice uno, si uno quiso comer, comió, si se quiso bañar, se bañó, y de verdad es perder esa soledad. Yo creo que es más difícil uno perder la soledad que perder la pareja. Yo creo que hasta en la cama es tu programa de televisión, es lo que tú quieras hacer y... Así es. Oiga, quiero esto, oiga la ropa, oiga. Oh, doctora Alexandra, usted alebrestó el avispero. Porque ese tema, mira, es que en serio, de todo lo que han dicho ustedes dos, sobre todo el doctor Edgar y Gustavito, digo yo, hombre, entonces estar solo no es tan malo. Para nada. De pronto, eso es lo que viene para las generaciones, las nuevas generaciones, y en ese sentido a los psicólogos nos toca replantear muchas cosas. O sea, ese DSM-5 va a cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense que cada que uno hace un diagnóstico, uno de los criterios diagnósticos como tal, hoy estoy súper redundante, me perdonen, es el de cómo afecta a la persona esa psicopatología en su parte social o interpersonal, ¿no? Entonces, si por esa psicopatología, por ejemplo, depresión o ansiedad o trastornos de sueño, la persona se la pasa pues sola o hace demasiadas actividades en solitario, eso confirma el diagnóstico de cierta manera, ¿no?
Y si esto cambia, pues por eso les digo que nos va a cambiar el DSM o vamos a tener que replantearnos muchas cosas, ¿no? Y vivan los solos, ¿eh? Sí. Arriba, fuerza, fuerza. Bueno. Pensa, vamos, que juntos podemos. Juntos No, a la no, distancia podemos. Solos. La próxima voy a pensarlo 2 veces antes de darle la palabra a la doctora Alexandra porque me alegró No, oiga, pero es que interesante, mire, si hiciéramos un censo acá, en este grupo, y digamos un grupo experimental, analicemos, oiga, vamos a llegar a unas conclusiones interesantes. Si eso lo replicáramos, tenemos 2 maneras de hacerlo. Repliquémoslo en Chipchombia, o sea, en Occidente, o repliquémoslo en Japón. Pero con el tema de hoy es Japón. Ajá. Ya, por ejemplo, tú hablas del DSM-5. Ajá. ¿Cuántos trastornos de personalidad asociados a la supuesta soledad Ajá. existen en el DSM-5? Hay un jurgo. Mínimo 3, ¿no? Los esquizoides. Ajá. TLP, bueno, en fin. Ajá. Entonces yo me El pregunto, autismo, la depresión. ¿y cómo estará esa vaina en Japón? Ajá. Imagínate. O, de acuerdo con clasificaciones occidentales de DSM-5, pues esa población está frikis mentalmente. Yo lanzaría una hipótesis siguiendo A el ver. ejemplo del doctor León. Ustedes saben que una de las características de las personas deprimidas es que tienden a aislarse. ¿Sí? Y hay Sí. una hipótesis que dice que, dado que en muchos casos también la depresión tiene factores hereditarios, es decir, que hay algunas probabilidades interesantes de que una persona deprimida tenga en sus ancestros. Ya voy viendo para dónde va. El Entonces, japonés es depresivo por naturaleza. No. A ver. Voy a lo siguiente. Dado que la depresión es una enfermedad y una enfermedad mortal, una dolencia pues, que produce mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. Podría ser, y se me ocurre, no sé si sea, por lo menos creo que es posible, no sé si probable, que aquí esté ocurriendo un fenómeno de tipo genético, un fenómeno de defensa de la especie. La única forma de evitar que un deprimido tenga hijos y transmita su enfermedad, pues es que no tenga relaciones sexuales. Y la mejor forma de que no las tenga es que permanezca aislado. ¿Hasta qué punto la sobrepoblación en Japón y el tema del suicidio y el tema de la depresión, etcétera, etcétera, estén todos asociados a como una especie de tendencia de la especie humana para defenderse contra ese fenómeno? Entre más personas solas haya, pues menos población o crecimiento poblacional hay, lo cual sería una defensa de la especie para controlar el crecimiento de la población. Así como en el caso del depresivo, pues si no se relaciona, pues no transmite esos genes, ¿no? No sé, es una hipótesis. Gustavito, no estás lejos de... Debátanla. No, yo empiezo a debatir. No, primero, no lo voy a debatir en términos de en contra tuya, incluso te voy a dar elementos para que las sigas soportando. Me acabas de hacer acordar de cuando tú te pones a leer a Darwin, o sea, Sí. curiosamente, ¿no? Sí, en algún momento Darwin empieza a hacer una pregunta y pues esa vaina de las especies, que todos lo sabemos, no lo vamos a repetir acá. Y en algún momento lanza una serie de afirmaciones observacionales y es que las diferentes especies
tienen su propia forma natural de autorregularse en términos poblacionales, bla, 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 toda esa vaina. Y eso nosotros lo conocemos en Occidente como enfermedades. Hay una teoría alrededor, que eso es lo primero que le enseñan a los médicos. Ay, la doctora Isabel nos puede confirmar con su hijo. Y es que al médico le enseñan que la enfermedad hace parte integral del ser vivo. Ok. Y es una manera de cambiarle un poquito el chip al médico para que no vea la enfermedad como algo, wow, uy, tener, si es que hace parte del individuo vivo. ¿Y por qué? Sí. Tiene un mensaje. Cada vez que nos dé una enfermedad, eso lleva un mensaje. Ujú. Si nosotros, ustedes miran la parte histórica de la medicina, ustedes van a observar que cada vez que hay pandemias, epidemias, bueno, ese tipo de enfermedades que nos han acosado, voy a decir algo que es muy de Juan Jacobo Rousseau. Nos limpiamos. La humanidad se limpia a través de las enfermedades. Voy a decir algo que es muy maquiavélico. Lo que no sirva, que no estorbe. A través de las enfermedades se eliminan los individuos que no sirven o que no servimos. Si a mí me da una enfermedad y me muero, pues quiere decir que yo ya no sirve, no sirvo. En términos macro, ¿no? Sí. Es una forma de autorregularnos. Y Sí. obviamente que la parte biológica nos lleva mucha ventaja, la historia de la medicina, el cómo observar la enfermedad, ¿no? Desde el ángulo objetivo, no tan religioso, moral, ¿sí? Ay, no. Eso hace parte integral del ser vivo. Sí, Pero acuérdate que después se les ha de la quedado... peste negra en Europa, lo que sucedió después de que se murieron tres cuartas partes de la población, no, perdón, 2/3 de la población. Lo que ocurrió a continuación fue una gran prosperidad para los sobrevivientes y Europa le debe su crecimiento y su renacimiento que fue casi posterior a la peste negra, le debe en cierta manera a esa despoblación, porque pues había dos factores. Uno, una gran pobreza y mucho hacinamiento. Ya en esa época en Europa empezaban a aparecer los burgos o ciudades y se caracterizaban por un hacinamiento feroz, terrible. Igual sucedió ya en el siglo XIX en Europa, en ciudades como Londres, París, en donde la sobrepoblación, ¿no? Y el hacinamiento produjo una cantidad de enfermedades asociadas con esos factores. El cólera y muchas enfermedades contagiosas diezmaron la población y obligaron a los gobiernos a replantear la arquitectura urbana y la forma de habitación en esas ciudades y construir alcantarillas y desagües y tratamientos de aguas, etcétera. Si no hubiera sido por todas esas mortandades dadas por esas pestes que se produjeron precisamente por esa masificación y por ese contacto demasiado estrecho de la población que facilitaba el contagio, pues no hubiera habido muchos cambios y avances. Sí, es una forma maquiavélica, como tú lo dices, pero es que la realidad es como es, ¿no? Y eso lo seguimos observando, Gustavito. Nosotros como humanos lo seguimos observando en animalitos. Cuando ustedes ven esos reportajes de vez en cuando que no sé, las morsas o los elefantes marinos llegaron a la costa y, por dicho, murieron un turbo, o
las ballenas no tuvieron cómo devolverse y se murieron. A nosotros nos da pues impresión eso. Y nos creemos con la autoridad de intentar mover a la ballena hacia otro lado para salvarle la vida. Carajo, no hemos entendido que eso es un mensaje de la naturaleza. Ellos se autorregulan. ¿Pero por qué? Y nosotros los humanos traduzcamos o ese planteamiento que tiene Gustavito, pongámoslo digamos, en la parte de salud mental, porque pues, los ejemplos han sido de situaciones de enfermedades biológicas. Ahora, si pudiéramos hacer un ejercicio de enfermedades psicológicas o mentales, ¿no será acaso también un mensaje de la naturaleza para autorregularnos? Interesante. Una epidemia de suicidios, ¿no será eso un mensaje de la naturaleza para autorregularnos? Tiene sentido. Una epidemia de psicopatología alrededor de violencia intrafamiliar o lo que sea, ¿no será eso un mensaje? Porque eso es salud mental. ¿Eso no será acaso algo que la naturaleza... Mira la dificultad de, por lo menos desde que me conozco, yo estoy bregando con encontrar digamos, una solución mágica alrededor de la violencia intrafamiliar, y eso nada, cada vez está peor. ¿No será eso que es un elemento en salud mental que tiende a autorregularse? Yo no sé. Es que el concepto de familia, lo que se llama la familia nuclear, ¿no? El papá, la mamá, el niño, la niña, el perro, etcétera, es algo que se ha ido transformando con el tiempo. De hecho, ese valor que se da tan exagerado a la familia como el núcleo de la sociedad, etcétera, 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 tiene pues unas connotaciones religiosas y unas connotaciones que tienen que ver con ciertas épocas de la sociedad, pero esas épocas han sido superadas ya por casi un milenio y sin embargo todavía se siguen defendiendo ciertos patrones como si fueran buenos o perfectos o valiosos por sí mismos y no como si no correspondieran más bien a ciertas épocas y a ciertos valores que prevalecieron en unas épocas y que hoy en día de pronto ya no tienen tanta validez. Si uno se pone a mirar las estadísticas, ese tipo de familia así común y corriente, papá, mamá, etcétera, son minoría. Son minoría. Creo que el último dato que vi por ahí en alguna revista o algo hablaba de un 27% de los grupos familiares, entre comillas, los que se conformaban de esa manera común y corriente, ¿no? Padre, madre, hijos, perro, etcétera. El 73% son completamente distintos y fíjate lo que es el caso en Colombia, ¿no? La cantidad increíble de madres solteras, padres solteros, mujeres cabezas de familia, familias conformadas por abuelos con nietos, tíos, sobrinos, en fin. La variedad es increíble. Entonces, no sé, eventualmente nosotros le damos mucha importancia a ciertas cosas que han sido importantes en algunas épocas y nos olvidamos que el tiempo pasa, ¿no? Y la sociedad va cambiando y también la especie va cambiando, ¿no? No sé. Y volviendo al tema de Japón, yo complemento mi hipótesis que pues está para debatir en términos de que
los japoneses no están preocupados por la salud mental de los japoneses. Están preocupados por la salud productiva de los japoneses. Y Pues sí. esto que está sucediendo en términos de suicidios, tasas cada vez crecientes de suicidios, podríamos encajarlo dentro de un mensaje de autorregulación social, Gustavito. De pronto hay demasiados japoneses ya, man, porque es que ya es demasiado bonanza. Sí, es que esas islas son muy chiquitas. Sí, es que Es que es el una, es una territorio ciudad, japonés, las ciudades japonesas crecieron de para arriba, man. pero en una forma impresionante y además están tremendamente amenazadas por el tema del cambio climático. Tú sabes que uno de los efectos más aterradores que vamos a empezar a notar en las próximas décadas es el crecimiento de la altura del nivel del mar. Y pues los primeros que van a sufrir son las personas que viven en este tipo de ciudades. Ya hoy en día hay ciudades como Londres, obviamente los Países Bajos, Tokio, bueno, no recuerdo cuántos más, que ya han empezado a tomar medidas supremamente drásticas, pero muy onerosas para evitar que la próxima marejada, el próximo tsunami acabe con estas ciudades, ¿no? El mismo caso de Nueva York, el caso de Chicago, y son ciudades que ya se consideran en riesgo inminente de desaparecer, con que simplemente aumenten un par de grados o se llegue al tope ese que hablan los expertos de un aumento de 2 grados en la temperatura. Tú te pones a ver lo que está ocurriendo en estos días y en ciudades como Bogotá, yo me acuerdo hace unos 3 o 4 años o menos, llegamos a un día de marzo, me acuerdo mucho, que yo estaba en Bogotá, acababa de salir de allá de Medinet y estaba ahí en la variante esperando un bus para venirme a Patagua. Y la temperatura llegó, si no me equivoco, llegó a cerca de 25 grados. Uno de los días más calurosos que se han vivido en la ciudad. Yo me pongo a ver, por ejemplo, el clima aquí donde estoy. Hace 2 años, a estas alturas estábamos en plenos aguaceros con una temperatura de entre 12 y 14 grados. Y resulta que llevamos ya 2 meses con temperaturas cercanas a los 19 y 20 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Si esto que es una zona fría ahora se está volviendo clima medio, entonces la cosa es un poquito complicada. Por supuesto, uno entiende que en las ciudades con el cemento y las construcciones, etcétera, pues eso le agrega cerca de 1 grado y medio a la temperatura normal. Bogotá se está volviendo una ciudad mucho más caliente, en parte por eso, pero en parte también porque el cambio climático se está notando ya en el aumento de la temperatura. Y Mira, esto, sin duda alguna, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Los japoneses están llenos de gente, aun cuando las emigraciones japonesas pues, han sido masivas en diferentes épocas. Acuérdate lo que ocurrió en Perú, en Ecuador y en algunos países donde la migración japonesa fue algo bastante grande. Pero tienes razón, es que prácticamente ya no caben, ¿no? Y además están en un riesgo tremendo. Donde ocurre una catástrofe de esas como el del tsunami que ocurrió hace unos años en Japón, y llegue a ocurrir en Tokio y los expertos dicen que eso es inevitable, pues desaparece, ¿no? Te tengo un dato, Dale. es de hace 3 semanas.
Infortunadamente no lo guardé porque creo que eso lo van a difundir en algún momento. Recuerdan que hace un año para atrás, la gran preocupación del mundo era la capa de ozono, el hueco que se observa en el polo norte. Desde el satélite, es un hueco, el berraco, que estaba agrandándose. Les tengo la última. El hueco se cerró. Ah, sí, sí, sí. Gracias a la pandemia. ¡Bingo! Eso no coincide con lo que estamos hablando. Es que naturaleza no es animales y humanos. Naturaleza es todo. La naturaleza se autorregula. Necesitábamos encerrarnos un año para que la capa de ozono, el hueco, se cerrara. Sí, por lo menos está confirmado en la Antártida. ¿Viste? Así que Entonces, de buenas esperar. para Isabel. Como Bueno. Isabelita vivía ya en un iglú, pues chévere, porque ya no va a tener problemas con la capa de ozono. Uy, Isabel, defiéndete, porque te están diciendo que tú vives en un iglú. Un alpinista iglú. No, qué atrevido ese Gustavito, además. Ay, todo lo que están hablando me suena cíclico, asistémico, y que una cosa trae la otra, y con lo del infinito, y me hacen un mamo, me llevan a Oriente, me traen, me llevan a Occidente. Hay que ser muy resiliente para seguirlo a ustedes, ¿no? Van rápido. No, pues sí, muy paciente el que nos soporte. Definitivamente. Es que ese Gustavo habla mucho. Sí, la verdad. Perdón, yo voy a comer frutas, ¿sí? Claro, porque claro. a las doy. Pero para ir concluyendo, Gustavito, yo creo que así como nos autorregulamos a través de enfermedades biológicas, yo tiendo a pensar que también nos autorregulamos en términos naturales a través de enfermedades mentales, porque somos uno solo. Nosotros dividimos biológico, psicológico y socialmente para efectos pedagógicos, pero todo el tiempo somos uno solo. Entonces nos autorregulamos y de vez en cuando nos vienen unas oleadas de enfermedades mentales. ¿Por qué? No, y empieza uno a botar corriente. No, es que son las regulaciones que no sirven y que no sé qué y tal. No, es que son vainas de la naturaleza. Lo que acaba de ocurrir en Ecuador, ¿ustedes cómo les parece? ¿Qué pasó? 68 muertos en un par de días en una cárcel. Opa. 68 muertos de una. Y las imágenes que me llegaron no fueron propiamente muertes suavecitas, de una sevicia total. Lo peor del ser humano se dio ahí. ¿En serio? No sabía. Sí, me tocó eliminar esas imágenes que son asquerosas, hermano, no, horribles. El punto es, ¿eso a qué obedece? Uno empieza a botarle corriente, no, es que mire la injusticia, es que no hay recursos. No, eso es autorregulación. ¿Será necesario entonces cambiar un poco la concepción de lo que se llaman enfermedades mentales? Ay, como siempre esas preguntas lo dejan a uno bien groggy. Las preguntas de Gustavito. Se me viene a la cabeza. Como diría un alumno, ¿se quiere explicar un poquito mejor, profe? Es que yo no sé, cuando yo oigo hablar de enfermedades mentales, yo creo que no es una cuestión de graduación,
¿cómo le dijera yo? Yo creo que la mayoría de la población del mundo sufre de un mal que se llama insatisfacción. Eventualmente puede llegar a hastío, a depresión, a muchas cosas, pero yo creo que gran parte de la humanidad sufre de una insatisfacción crónica y que le lleva a veces a extremos, que entonces ahí alguien brinca o suena una alarma y dicen, esto puede caer en la categoría de depresión, ansiedad, no sé qué, si se cuenta. Pero si uno se pone, pues por lo menos, seguramente de todos nosotros aquí que hemos tratado con personas que acuden a un profesional para que les ayude y en muchos casos uno no podría decir esta persona tiene alguna de esas categorías del DSM-5, de cualquiera de esos vademecums psicológicos, pero igualmente sufre. Yo creo que el padecimiento emocional y mental ya de por sí muestra como una especie de tendencia que prácticamente cubre a una gran parte de la población, que ni siquiera se consideran casos clínicos porque o no acuden o no piden ayuda o simplemente encuentran sus propios medios para aliviarse un poquito, ¿no? El alcohol, las drogas, el sexo, el entretenimiento, Las reuniones semanales en Minet, todas esas cosas. Las reuniones de Minet. Y cuánta gente que está tratando de escapar hoy en día de las ciudades, ¿no? Y mucha gente dice, no, es por el tema de la pandemia, que la gente está aburrida porque en Bogotá no se puede salir, en cambio en el campo sí. Pero yo estoy viendo que la cantidad de gente que está tratando de huir de los centros urbanos no solo es por la pandemia, o sea, esto es como que la gente está llegando a un punto en donde sin necesidad de declararse deprimido, ansioso, neurótico, no joda, están mal, están padeciendo, están sufriendo, no encuentran paz, no tienen tranquilidad, su mente es turbulenta, caótica, viven brincando de una cosa a otra, no encuentran satisfacción y cada día necesitan estímulos más intensos y situaciones y experiencias más dramáticas. La televisión, el cine, las películas, las plataformas, etcétera, cada día brindan cosas más intensas y más desgarradoras a ver si las personas se pellizcan. Y estamos como la rana esa que se cocinó poco a poco en el agua caliente. Yo no sé si lo que deberíamos hablar es de salud mental, trabajando sobre los pocos casos de gente que definitivamente vive muy bien consigo mismo, o porque es que ya esto es pandémico. Pienso yo, no sé. ¿Qué opinará Andresito de todo esto, no? Porque yo ya... Andrés, diga algo, por favor, Andrés. Sácanos de esta locura. Es más objetivo. Acabé de conectar que justo se normal aquí, hombre. Se cortó. Bueno. No sé si se está escuchando bien. Sí, Andrés, aquí te están preguntando que qué opinas de la soledad. La soledad. Al menos ya estoy más acostumbrado a la soledad que a estar acompañado. Fíjense, fíjense. Ahora, por ejemplo, estoy en una casa solo. Con el telescopio, Andrés, sin telescopio usted no anda. Estoy pasando el aislamiento que me tocó. Bueno, mejor dicho, pongámosle el telescopio, la computadora y la guitarra. Ok, pongámosle una pregunta clave que nos contesta la opinión de
de Andrés. Si te dieran la oportunidad de escoger o una esposa o el telescopio, ¿qué escogerías tú? Sí, se desmayó Andrés. Oiga, no, yo creo que esto, en vez de resolver el problema de Japón. Ahí volvió Primero Andrés. tenemos Ahí volvió Andrés. Ahí volvió Andrés y volvió Gustavo. Entrando en Andrés, no te escuchamos. ¿Qué prefieres, una esposa o un telescopio? Estaba diciendo que telescopio le enciman un par de guitarras. Y ya. Bueno, creemos haber entendido la respuesta de Andrés. Oiga, yo creo que esto nos dispara a otro tema. Creo que lo ha tocado Gustavito un poquito, que me voy inquieto. No resolvimos el asunto de Japón, definitivamente no. Creamos más dudas, cuestionamientos. Esa es la idea. Pero es que Gustavito nos ha picado en la curiosidad con otro tema que creo que podemos abordarlo. ¿Hasta dónde es sana la soledad? Sí, porque ahorita la gran mayoría está de acuerdo que la soledad espere un momentico. A ver. No creo que eso... ¿Hasta dónde es sana? No le pongamos buena o mala. Sana la soledad. Les propongo el tema para la próxima. ¿Hasta dónde? Yo lo voy a anotar. ¿Hasta dónde es sana la soledad? O sea, eso parte de una base. Y es una conclusión que en el fondo yo estoy totalmente de acuerdo. La soledad es muy sana. Soledad es sana, es parte de nosotros mismos, bla, 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 bla. Pero ¿acaso eso no tiene límites? ¿Hasta dónde es sana la soledad? Marcelita puso cara de bohemia después. Doctora Marcela, ¿por qué se siente aludida? No, pues pensando en la respuesta, o sea, yo siento que cuando uno, o sea, eso es como todo, cuando uno va llegando a su vejez, ¿no? Cuando hay ese tipo de personas que ya llegan a su vejez y no han construido qué van a hacer en su vejez, que se pensionan, terminan en una depresión terrible porque ya llegan a la casa y no tienen nada que hacer. O aquellas que están laborando y prefieren seguir trabajando y, digamos, no darle la oportunidad a los jóvenes porque les da miedo quedarse en casa. Entonces yo pienso que también el tema de la soledad, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿hasta dónde es sana? Digámoslo de cierta manera. Yo creo que si uno tiene esa soledad, pero uno comparte, hace programas, o sea, como que tiene ese proyecto de vida, pues yo pienso que en ningún momento va a ser, o sea, no necesariamente uno puede decir que va a ser en algún momento aterradora, excepto cuando uno dice, no comparto con nadie, yo no salgo, o sea, me quedo toda la, así como se dice, pandemia en casa. Entonces, cuando uno tiene esos roles de amistad, de salir a tomarse un vinito, de irse al cine, de que, bueno, ir a almorzar hoy así sea sola, pero chévere. Pero es como de mirar cada contexto y adaptarlo, o sea, no siempre tengo por qué estar sola. Así están los amigos, las amigas, la familia. Así Necesitamos una definición, Edgar, operacional de soledad para poder abordar. Yo voy a arrancar con eso la próxima. Pongámonos de acuerdo con la definición, porque cada uno puede tener su propia noción, percepción y definición subjetiva de soledad. Si nos ponemos de acuerdo con eso, arrancamos, ¿cierto? Miren lo que acaba de escribir Andrés. Él no se aguantó con la respuesta y la escribió. Y al telescopio le añaden un par de guitarras, me voy por ese lado, jajaja. Y dice aquí, el año pasado estuve viendo un canal de YouTube, son dos españoles que viven en Japón
y hablan de su experiencia, cómo han chocado con la cultura japonesa. Bueno, interesante. Que nos mande el link para poderlos ver. Listo, él creo que nos está escuchando en este momento. Colegas, el tema que nos... Me gusta mucho la soledad, Andrés, ya demasiado. Oiga, ustedes por ahora están ganando. Ganaron. Masivamente, arrasaron. La mayoría democrática arrasó. Personalmente, para mí es difícil tener un compañero o una compañía porque mi ritmo de vida es así. Entonces yo me despierto a las 4:30, 5, arranco el día, hago 1 hora de meditación, después tai chi, de ahí me baño, me voy a pilates y bueno, y sigo, hago hasta zumba, entonces después vuelvo, como cuando tengo hambre, no veo ningún canal informativo, nada de malas noticias, nada de todo eso, porque ya demasiado tengo en mi trabajo con jóvenes suicidas y con todo ese tema, entonces trato de tener mi válvula de escape y mis pies en la tierra, ¿no? Así que disfruto, celebro la vida. Cuando puedo, anoche agarré la bici a las 10:30 de la noche y me fui a ver la luna. Entonces, si yo tengo que pedirle permiso, si le tengo que pedir permiso a alguien y decirle, mira, me voy a ver la luna, me va a salir con los celos, ¿no? ¿Pero qué va a ir a ver la luna? Sí, Estas horas, sí. Si yo te estoy escuchando y yo fuera psiquiatra tradicional, yo diría, acabo de descubrir un TDAH tardío. Según DSM-5, página tal. No, pero me encanta, yo disfruto la naturaleza y justamente coincidió con el tema este de la luna, es decir, salía de Zumba y miré la luna esa. No, esas cosas, ¿por qué tenemos que hacer las cosas como dice el sistema? Ajustarnos al sistema, hay que romper con todos esos modelos, eso. Yo soy así, yo hago lo que siento, si por ahí me dice el cuerpo, no hagas esto, no lo hago, ya está, pero me respeto, me quiero. No, mejor dicho, es un abrebocas increíble para la próxima charla. Colegas, tengo que dejar que, primero, por respeto a todos, y segundo, pues, ya va siendo hora de descansar un ratico de esta jornada. Y si estamos de acuerdo, abordamos el tema de hasta dónde es sana la soledad. Y vamos a arrancar por lo que la propuesta del doctor Gustavito, y es dar o ponernos de acuerdo en una definición operacional de soledad. Bien. ¿Listo? Okay. ¿Va para ¿Listo? eso? Sí, totalmente. Coleguitas, un gustazo y nuevamente mantengámonos QAP. Bueno. Bien. Gracias. Nos vemos. Gusto en veros. Un gustazo a todos. Un abrazo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.